Hola, hola amigos, hermanos, saludos, ¿cómo están? Aquí les habla Amanda de Chit Chatting con Amanda. El tema que les traigo ahora es, no sé si vaya a entrar un poquito más profundo, pero quiero hablarles en esta ocasión un poquito de las sectas religiosas. Una secta no necesariamente tiene que ver con la iglesia, no, bueno, nunca tiene que ver con la iglesia cristiana ni con Dios realmente. Lo que sucede es que usan a Dios para adormecer a sus adeptos. Pero déjenme comenzar. Um, por cierto, si les interesa este tipo de contenido que tenga que ver con la cristiandad, con este tipo de mensajes de sectas y eso, déjenme, suscríbanse y déjenme su like. Gracias. Para comenzar, me gustaría definirles qué significa una secta de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Dice, Dice que una secta es una comunidad cerrada que promueve o aparenta, ojo a la palabra aparenta, o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Y ahí está la clave. Son tres palabras clave que aparentan promover y que es la palabra espiritual, quieren engañar a la gente por medio de esos términos, porque el diablo es experto en el engaño, es padre de toda mentira, nos dice la palabra. Y también dice que sus maestros ejercen poder absoluto. Tercera frase clave, poder absoluto. Bueno, esa es la definición corta de la palabra secta, pero es tan profundo esto que no tienen ni idea de cuánto ellos pueden controlar a una persona al punto que la pueden desplumar, vulgarmente hablándolo, en cuanto a finanzas. Hay varias sectas. Me gustaría, en esta ocasión creo que me voy a concentrar solo en una de ellas, y en la próxima que les comparta les voy a dar un poquito más de historia de las sectas del pasado, pero así vagamente les puedo decir, por ejemplo, aquella secta de aquella iglesia, iglesia entre comillas, iglesia secta, que más bien era una secta de aquellos 900 y algo o miembros que murieron en las Guyanas del Amazonas de Sudamérica. Creo que fue en los 80s. Fueron más de 900 personas que Jim Jones tenía tan controlada la gente que cuando se sintieron que estaban acorralados, que los estaban investigando y eso, él ejerció tanto poder sobre cada uno de sus adeptos que fue un suicidio masivo, aunque creo que con certeza no se podría saber si fue un suicidio o un homicidio o las dos cosas, homicidio, suicidio, porque a lo mejor algunos no ingerieron lo que tomaron para envenenarse voluntariamente, pero bueno, ese es el perfecto ejemplo de una secta. El otro, vagamente recordando, tiene que ver, creo que fue en los 90s, en Texas, en Waco, Texas, la iglesia, no me acuerdo cómo se llamaba la iglesia, pero su líder se llamaba David Kadesh. Y fueron otros que también estaban siendo investigados y fue el FBI usó una como dice, a raid, como que se hicieron como una emboscada, no sé si sea la palabra correcta, pero la cuestión fue que murió él y algunas otras personas, y
fue terrible. Esas son solo dos de las pequeñas de ejemplos de sectas del pasado que yo recuerdo, pero hay muchísimas más que no tuvieron mucha vida, pero de las más comunes en estos tiempos podríamos hablar, y aunque usan la palabra Cristo y cristiandad, algunos hasta se dicen cristianos, pero es mentira, y usan a Dios y mienten a la gente. Una de ellas son los testigos de Jehová, los mormones, los Scientology, los de la ciencia cristiana, y al parecer hay dos divisiones de la ciencia cristiana, una que tiene que ver con el verdadero mentira, que tiene que ver con el este de Hollywood, con ¿cómo se llamaba este? Jim. Ahorita se los digo, pero la otra tiene que ver con Baker Eddie, que en el caso de ella creo que es solo el nombre que confunde, pero, pero la ciencia cristiana es una de las que es de la que les voy a hablar en este día. Hay una miniserie en este momento que está pasando una famosa actriz de Hollywood que desde su niñez fue entregada a esta secta y pasó más de 30 años en donde ella finalmente Dios le abrió los ojos y le permitió salir de ahí. Así que si puede, no sé si haya traducción al español, porque obviamente la serie es en inglés, pero es tremendo cómo esta mujer está trayendo concientización a esta secta y a la mentira que le venden al pueblo. Así que si tienen acceso o si la pueden ver aún así en inglés, pues se las recomiendo porque les va a abrir los ojos. Hay muchas otras que en el futuro les voy a compartir, pero ahora quiero hablarles específicamente de esta secta de la ciencia cristiana, Scientology. Y una de las metas de ellos, de cualquier secta, una de las metas principales de ellos es obtener control absoluto de la persona, su mente, su cuerpo, sus finanzas. Cuando usted entre a una organización que se diga cristiana, porque todos o casi todos engañan a la gente haciéndose pasar por cristianos, porque como les dije, Satanás es padre de mentira. Si alguna vez ustedes llegan a una iglesia donde les dicen que ustedes no pueden pensar por sí mismos, que ustedes tienen que seguir lo que se les instruye y que dejen el trabajo de pensar, de analizar a sus líderes, huyan por su vida, porque eso no es de Dios, es del mismísimo infierno, y lo único que buscan es lavarles el cerebro, mentirles, no usan la palabra de Dios como base, porque si lo hicieran la gente abriría los ojos y entendería, aunque hay muchas personas que a pesar de conocer la palabra se dejan engañar por alguna razón, se dejan engañar, pero lo que me ha tocado a mí mucho es ver cómo esta secta, sobre todo el abuso con los niños. Si un niño nace en esta secta, porque ellos en realidad no promueven los valores familiares, ellos no los promueven, pero si alguien está por tener un niño, lo sacan, lo dejan que tenga su bebé, que crezca, pero en cuanto tiene cierta edad, no sé si son 5, 4 años, 6 años, pero ya por esa edad ellos tienen pueden regresar y tienen que entregarles a sus hijos, totalmente tienen que ser entregados al liderazgo de la iglesia, y sus hijos ya no tienen prácticamente más contacto con sus padres. Imagínense. ¡Qué horror! Que una criatura de 4 o 5 años, cuando se está formando, cuando más necesita de su madre, de su padre, tenga a un perfecto extraño
en el lugar de su padre o de su madre que le instruya y lo peor es que no tratan a ese niño como niño. Ellos dicen que un niño es un espíritu viejo en un cuerpo de niño, por lo tanto lo tratan como adulto. Y eso se presta a abusos físicos, abusos sexuales, porque como no es un niño, sino un adulto en cuerpo de niño, lo seducen, entre comillas, pero se llama abuso, violación, abuso sexual. Y estos son los tipos de barbaridades que están haciendo esta particular secta de Scientology o ciencia cristiana. Estos fueron fundados allá por los 50 por Ron Hubbard, ya me acordé, Ron Hubbard, que era un escritor, productor de ciencia ficción de Hollywood. Y finalmente él dijo que había comprendido de que ha llegado a entender de que todo problema físico, mental, emocional se podía solucionar a través de la ciencia y a través del control mismo de la persona. Imagínense qué mentira más grande que el hombre pueda solucionar todos sus problemas por sí mismo. Si así fuera, Dios no tendría cabida en la vida de ningún hombre. Viviríamos vidas perfectas, no nos enfermaríamos, no habría gente deprimida, gente en los hospitales por cuestiones mentales, no habría cáncer, no habría nada. Mentira del diablo. Bueno, la cuestión es que este hombre logró por muchos años, por muchos años se la pasó peleando con el gobierno de los Estados Unidos y haciéndole demandas hasta desgastarlo de tal punto para obtener su clasificación de non-profit, lo que quiere decir que quería ser aceptado, porque aquí las iglesias si las iglesias son calificadas como non-profit, sin fines de lucro, por lo tanto no tienen que pagar impuestos porque el bien que la iglesia cristiana, no hablo de otra iglesia, la iglesia cristiana hace a la comunidad es mucho más grande que lo que el gobierno puede hacer, por lo tanto se le da el estatus de non-profit o sin fines de lucro para que pueda ayudar a la comunidad, no paga impuestos. Entonces ellos le engañaron al gobierno haciéndose pasar y escribiendo estatutos que jamás cumplieron, estatutos en su constitución interna, diciendo de que si eran una iglesia, una organización no lucrativa, y bueno, engañaron al gobierno y se la pasaron años y años peleando con el gobierno para ser aprobados como una organización sin fines de lucro, y finalmente los aprobaron, pero ha sido a scam, un engaño grande, porque porque lo primordial para ellos es ejercer tanto control mental con la persona que para sacarle sus finanzas. Por ejemplo, hay testimonios ahí viendo el documental de esta mujer, Remini, es el apellido de ella, Leah Remini. Viendo su documental, hay personas que testifican que ellas tenían hasta que embargar sus casas para tener que darle a la, entre comillas, iglesia, porque les exigen. Ahí no es que si tú quieres dar el diezmo, que ojalá fuera el 10%, no. Ahí les ponen cuotas. Mira, vamos a construir este nuevo templo, necesitamos 10 millones de dólares, por lo tanto, fulano va a dar tanto, tanto, y si no lo das, te ponen presión, y te ponen presión al punto que la gente se siente que tiene que dar el dinero o irse, y muchos no se quieren ir, entonces terminan dando el dinero y quedándose en la calle sin su propiedad, sin dónde vivir, y otros hasta se endeudan, hasta les ayudan a abrir tarjetas de crédito para que se endeuden.
y ellos puedan aportar ese dinero prestado de sus tarjetas a intereses exorbitantes para poderlos dar a la iglesia. Eso, mi amigo, mi hermano, no es de Dios, es satánico. Ninguna iglesia que realmente sea cristiana o de Cristo va a ejercer ese control. La iglesia sí te va a hablar del diezmo, la iglesia cristiana te va a hablar de diezmo, te va a hablar de ofrendas y te va a hablar de primicias, pero jamás te va a poner ese tipo de presión para que tú embargues tu casa, para que tú vendas lo poco que tienes y se lo deja a la iglesia. Y si alguno que se diga cristiano, porque ahora están los dichosos profetas o apóstoles del que venden el evangelio, ¿verdad? Que dicen que si tú le das tanto, Dios te va a hacer un milagro. Esos son falsos profetas y esos no son de Dios, pero es ahí no es problema de la iglesia en sí, sino de esta persona. Así que cuando tú veas algo así, huye por tu vida, no es de Dios. Y hay muchos de Hollywood. Tom Cruise es un famoso Scientologist o cientólogo. John Travolta. Y así hay muchas figuras públicas famosas de Hollywood que pertenecen a esa secta y ellos por alguna razón están felices, creo, no sé, quizás porque ganan mucho dinero, no les afecta tanto y para ellos son su ticket para que otros vengan y entren a esta mentira. Y qué triste el abuso infantil. El abuso sexual a los niños y lo peor es que le hacen creer a los niños de que es culpa de ellos, que es culpa de ellos y que además como son adultos no es abuso, sino que es algo que ellos provocaron porque ellos sedujeron al abusador. Imagínense, qué horror. Y también otra de las creencias que ellos tienen es que la ciencia es lo único que vale. Ellos también se dicen cristianos y se dicen espirituales y dicen creer en Dios, pero déjeme decirle, nadie que crea de esa manera o actúe de esa manera es de Dios, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceremos, os conoceréis. Así que no somos jueces para decir si alguien es o no cristiano dentro de la Iglesia Católica, pero cuando se trata de sectas, definitivamente no lo son. No lo son. Son hijos de Satanás. Disfrazados como ángeles de luz. Así que cuidado con este tipo de mentira. Yo les traigo en este día solo esta secta en particular. Otra cosa que ellos enseñan es que son inmortales, que van a vivir en la eternidad y que van a reencarnar en cualquier ser, igual que los hindús, que pueden encarnar en cualquier ser. Así que ustedes saben que eso no es de Dios. La reencarnación de Jesús fue única porque Él resucitó. Él no, perdón, me voy a corregir. Cristo no reencarnó, Él resucitó, que es la diferencia entre las sectas. Ellos hablan de reencarnación y nosotros hablamos de resucitación. El que resucita con su misma persona. Cuando resucitemos en la eternidad van a ser cuerpos glorificados, igual que como lo fue el de Cristo. Pero hablar de reencarnación, eso es una mentira, no es de Dios. Y déjenme ver qué más ellos predican. También hablan de que mucho énfasis en la ciencia
y sus hechos los condenan. ¿Qué más? La extorsión, cuando alguien te exige y te demanda dinero, eso se llama extorsión, no se puede llamar de otra manera. Y les recomiendo mucho que vean este documental de Leah Remini, que está pasando ahorita por Netflix, aunque no les aconsejo Netflix, pero ese es un excelente documental. Vale la pena verlo. Más adelante les voy a traer otras sectas que se han proliferado, como les dije. Les mencioné ya dos de ellas, pero hay otras más en el pasado, hace unos años. Hace que por lo menos 10, 15 años llevé un estudio profundo de las sectas. Voy a tratar de sacar estos apuntes para ver qué más les puedo compartir, porque lo hice exhaustivo. Y aunque no tengo tiempo aquí por medio de video a hacer estudios exhaustivos, sí quiero compartirles un poco más de eso. Por ahora, esto es todo, mis amigos, mis hermanos. Dios me los bendiga. Gracias por darme sus likes y por suscribirse, por compartir. Y voy a grabar otro videito después de este, porque no quiero tener que regresar. Que saben que me tengo que arreglar, me tengo que cambiar y no quiero estar regresando en 2 días a esto otra vez, porque está haciendo mucho frío y hoy está haciendo un día lindo y prefiero hacer mis 2 videos hoy. Así que bendiciones y nos vemos la próxima. Gracias, bye.